Oye, Jonah, te quiero platicar que está con nosotros, que ya llegó. Yo estuve en equipo tierra, pero Angie Navarro estuvo en equipo agua. Que nos cuente sus experiencias de cómo le fue en el río. ¿Te tocó navegar en el río? Me tocó navegar en el río. La verdad es que yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Yo pensaba que de verdad íbamos a estar arrastrando las balsas en muchos tramos. Entonces, sí, a lo mejor a los hombres que son un poquito más valientes, digo, yo estoy bastante aguerrida, pero sí, 4 días antes estuve súper nerviosa. Y la verdad es que los ánimos de la gente, las porras, nos prendió muchísimo, nos dio muchísima energía para que se nos quitara ese miedito, ¿no?, que traíamos. ¿De qué altura recorrieron el río Atoyac? Porque la verdad, o sea, como que de repente se junta con otro río y como que no sé cómo está constituido. Fue desde Acá en Forjadores, en el Boulevard Forjadores. Exacto. Desde el Puente de México, ahí, bueno, hay una bajadita, un acceso al río. Ahí fue donde nos subimos a las balsas y desde ahí había muchísima gente. Y fuimos, recorrimos todo, evidentemente el Atoyac, por abajo de la recta Cholula, por la 25 Poniente, por atrás de lo que es Estrellas del Sur, todo eso. Pasaron por Agua Azul, por el parque acuático Agua Azul. Ah, eso me gusta mucho, se ve muy impresionante. Sí, ahí justamente oleaje que las contaminaciones que aquí hay. Es que sufre. Pero sí, yo la verdad me lo imaginaba muchísimo peor. Evidentemente está muy contaminado, o sea, sí había llantas por doquier, basura, todo. Pero creo que sí es rescatable, que sí ese sueño de tener un río limpio sí puede ser realidad si todos cooperamos con lo que nos toca, ¿no? La industria principalmente, decíamos, no queremos acusar a nadie, más bien queremos que se sumen a las cosas, ¿no? Que se sumen al proyecto que de verdad los poblanos estamos buscando. Entonces no es aquí señalar, sino sumar los esfuerzos de todos, de industria, de las mismas colonias. Hay algunas colonias que ya tienen plantas de tratamiento y que por una u otra razón no están funcionando, bueno, es sumarlas, y a las que no las tienen, pues sí, ahí es gestión gubernamental, porque sí es un gasto fuerte, ¿no? Entonces a lo mejor algún tipo de financiamiento. Bueno, y tú que recorriste el río, pues así en balsa, ¿cómo lo viste? O sea, porque pues, sí, ya es muy diferente, ¿no? El verlo cuando vas pasando en coche, en un micro, vas caminando y lo ves así por encimita, ¿no? Sí, y la verdad, yo sí estoy súper interesada en todos los temas ambientales y nunca lo había vivido como lo vivimos antier. Es una cosa impresionante, no tienen una idea la riqueza que tiene ese río. A lo mejor cuando lo vemos desde un puente, y la verdad es que sí le estábamos dando la espalda, ¿no? Como decía José Adrián, pues todos le damos la espalda, a lo mejor no directamente con nuestros drenajes, pero le damos la espalda porque no lo volteamos a ver, porque no lo recorremos. Claro, es complicado subirse a una balsa y todo, pero hay una riqueza impresionante de plantas, o sea, de árboles que tienen cientos de años. Es un área verde todo alrededor del río que podría estar impresionantemente lindo. O sea, hay una casa, me acuerdo, tenía hasta una terracita con un techito, unas sillitas, y decíamos, imagínate que todos los que viven alrededor del río pudieran tener esto gozar, claro, y pudieran disfrutarlo y entrar, nadar. Los niños, de verdad, la gente más ilusionada era la de las colonias pues con mayor necesidad, ¿no? Y fue impresionante cómo nos decían, muchas gracias, y les contestábamos, no, gracias a ustedes por estar aquí, este es su río también, y nos decían, no, gracias por la ilusión de que podamos tener un río limpio, ¿no? Entonces, claro, porque era lo que platicábamos un poquito, ¿no? Decíamos, es que esto no se trata de una lucha de clases sociales, sino se trata de una lucha de todos los poblanos, y lo que comenta Angie es muy cierto, se trata de sumar. Ha habido gente, yo creo que tenemos nosotros la mala suerte y la mala educación de culpar siempre al gobierno de absolutamente todo. Cae un asteroide mundial, es culpa del gobierno. Me dio gripa, seguro es culpa del gobierno. No, a ver, espérame tantito. Yo creo que aquí este movimiento no tiene la intención, como bien lo dijo Angie, de señalar a nadie, sino al revés. Ha habido gente que se ha sumado, incluso ha habido muchos esfuerzos por parte del gobierno a lo largo de los años, pero no se han podido concretar porque necesitan la suma de la ciudadanía y la suma de los empresarios, ¿no? De sumarse, decir, a ver, venga,
¿cómo lo hacemos, no? Claro, y mucha conciencia en materia ambiental, ¿no? Claro. Porque pues, nunca falta la persona que va caminando y de repente se le hace fácil tirar eso. Pero a ver, entonces platíquenme, ¿de qué etapas va a constar todo este proyecto que supongo va a ser integral, ¿no? A lo mejor lo van a sumar con el rescate de Valsequillo y lo interesante es que también el próximo gobierno estatal va a estar sumado. Entonces, ¿en qué etapas va a bueno, constituirse? Mira, ahorita a mí me da mucho gusto en lo particular que ha habido gente que se ha sumado de la sociedad civil, pero también del gobierno, y hay que decirlo. Darle la cara al río ha sido muy claro en el sentido de decir, nosotros no vamos a limpiar el río como tal, no porque no queramos, sino porque no contamos con los elementos, pero hay gente que sí cuenta con los elementos y que sí sabe, y ya hay proyectos que existen, ¿no? Entonces, darle la cara al río lo que dice es, Puebla, no le des la espalda. Lo que dijo Angie me parece maravilloso, no le des la espalda, voltea a verlo. Marisa Ortiz, Mari Carmen Lanzagorta, ellas ya dijeron, estamos sumados, y es un gobierno que es actual, y también el gobierno entrante también dirá, estamos sumados, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Y también las asociaciones civiles. Actívate por Puebla, que a mí se me hace maravilloso. Puebla Verde, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita el TEC de Monterrey, La Vista, darle la cara al río de manera simbólica, pasó la estafeta a asociaciones civiles, a empresas privadas y a gobierno el día domingo para decir, nosotros nos estamos uniendo a ustedes porque ustedes son los que ya saben qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decirle al público que no se enoje con el gobierno, no se enoje con la ciudadanía, más bien dicho, súmense. Esa es la manera de hacer las cosas. Ahorita hay un proyecto de un parque ribereño que se va ya a presentar próximamente en el TEC de Monterrey, a lo que ya se sumó La Vista. Es muy importante que se sumen también los de Agua Azul, que se sumen los de Las Ánimas. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el río. Claro. ¿No? Y el río es de todos. Disfrutarlo. O sea, sí, tiene un potencial impresionante, de verdad. O sea, hay hasta unas cuevas o sea, que de verdad nunca me hubiera imaginado que teníamos ese río así de lindo, ¿no? También hay unas asociaciones, ese día se presentaron unos chavos súper activados, que son los de 350 y Revolución. Estos chavos están trabajando en red, o sea, son varios chavos que llevan años trabajando en estos temas ambientalistas y que también, por un lado o por el otro, han hecho su lucha de varias cosas, no nada más del río, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de este movimiento de darle la cara al río, decíamos, para que haya voluntad política, necesita haber presión social, y para que haya presión social necesita haber sensibilización. Entonces, eso fue lo que hizo darle la cara al río. No es que nos lavemos las manos y digamos no vamos a hacerlo, sino que este movimiento se trató de eso. No quiere decir que no le vamos a dar seguimiento, ya haremos las cosas más bien como gestores, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué etapa va a seguir pues con este importante proyecto? ¿Ya van a pedir el saneamiento del río? ¿Qué va a continuar? Lo primero que ya está en puerta es el rescate de la ribera del río. Mucha gente dice, primero limpien el río y luego rescaten la ribera. Yo creo que es bien importante cuando tú tienes un lugar en el que caminar y ves que hay un defecto, dices, hay un defecto. Pero lo que decía Angie, y coincido contigo, ese lugar está lleno de vida. Decíamos que íbamos a decir que íbamos a comparar con la laguna de Springfield de los Simpson, ¿te acuerdas? En la laguna de los Simpson todavía hay pescados con 800 ojos, pero hay. Aquí ya no hay pescados, ¿no? Sí, más bien dicho, peces. Pero sí hay plantas, y las plantas son un termómetro en la naturaleza. Claro. Si realmente no hubiera vida en ese lugar, si no hubiera una sola gota de agua limpia en ese lugar, las plantas ya se hubieran muerto. Y tenemos mosquitos mutantes, eso sí no lo dudo ni tantito. Párense 5 minutos a las 5 de la tarde cerca del río Atoyac y luego me platican cómo les fue, ¿no? Pero hay plantas, hay vida, y sí hay vida. Entonces creo que tenemos que rescatar lo que queda, rescatando en este momento el parque ribereño, porque la gente se podrá acercar mucho más al río y decir, entiendo por qué hay muchos poblanos que quieren dedicarle una buena parte del presupuesto estatal y del presupuesto municipal y federal a limpiar este río, porque vale la pena. Muchos poblanos han olvidado que vale la pena ese río y no le den la cara porque lo vale. Claro, que además
Por ejemplo, luego muchas veces piensas, no, es una ciudad industrial y hay puentes y coches, ¿cómo vas a bajar y caminar por el río? A mí, por ejemplo, me gusta mucho caminar por los ríos, ¿no? Es así, Sí. algo que me llama mucho la atención. Pero sí, luego te asomas y Claro. ¿por dónde? Y de repente dices, ay, no, pasan ratas y cosas así. Tienes el síndrome de la pinza. ¿No? Dices, híjole, qué horror, no tengo ganas ni de bajar. Pero si ves un parque ribereño bien bonito, Claro. dices, oigan, y el río, limpiémoslo, ¿no? Y si de repente tú, en lugar de tener una ciudadanía que está encima de ti, muele y muele, diciéndote que eres un empresario que contamina a diestra y siniestra, o que eres un gobernante que no hace bien las cosas, y tú como poblano te acercas a ver realmente qué pasa y te das cuenta que hay empresarios que sí hacen bien las cosas y que hay gobernantes que sí hacen bien las cosas, pero que necesitan ayuda, creo que le vas a dar un giro de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, la Volkswagen. La Volkswagen limpia toda el agua de su planta, por ley, y porque así se los dicta su propia empresa desde Alemania. Bueno, Sí, son una empresa Son socialmente políticos. responsable y todo. y demás. Y de repente lo tiran al río Atoyac, porque ya está tratada esa agua, ya está limpia. ¿Y de qué vale su esfuerzo? Pues sí. O sea, yo si fuera el presidente de la Volkswagen realmente estaría muy enojado, ¿no? Y con los poblanos que dicen, no tengo esa asertividad de decir, vamos a unirnos y a limpiar el río. Ya morirían muchas ciudades a nivel mundial por tener este río. Sí, porque aparte de todo, lo pensábamos, íbamos en la balsa y yo iba en la balsa con José Adrián y le decía, imagínate la gente que se pudiera ir a trabajar andando en bici y aparte de todo yendo en el río. O sea, qué cosa tan más... No, si te vas, si haces una ciclovía todo a lo largo del río, imagínate una persona que vive en Valsequillo y que pueda tomar su bici y llegar a Las Ánimas a trabajar en su bici, ¿no? Gratis. O sea, qué calidad de vida le podemos mejorarla muchísimo para todos los habitantes. Claro, si tú vas el domingo y puedes disfrutar de un río lindo y que también podría detonar el comercio, ¿no? No hemos pensado en esa parte. En Monterrey el río Santa Lucía está lleno de restaurantes. Claro, si tú lo haces bien y que limpien todo, etcétera, podría ser un detonante para los restaurantes, para el deporte. Les agradezco muchísimo por haber venido, No, por estar gracias a con ustedes. nosotros y Ay, esperamos gracias a ti, invitarlas John. más adelante, Sale. pues para que nos den un avance, ¿no? De cómo va el proyecto Sí, y claro que qué sí. otra visión hay sobre este. Les agradezco muchísimo. Gracias a Gracias a ti. ustedes. Y regresamos a Cambio Televisión. Ya está con nosotros Olga Palacio.